Bueno, el día de hoy les voy a hablar de ultrasonido musculoesquelético, generalidades y alcance. Los objetivos de esta charla son conocer el uso del ultrasonido en la patología musculoesquelética. Vamos a hablar un poco del equipo, de la técnica, de su uso diagnóstico y su uso terapéutico. Las ventajas del ultrasonido en la patología musculoesquelética son amplias. Por ejemplo, no hay contraindicaciones, es decir, le podemos realizar un ultrasonido a cualquier paciente. Sí, por ejemplo, en los que no pueden entrar a resonancia magnética porque tienen marcapasos, cualquier cosa, nosotros por ecografía lo podemos explorar fácilmente. Otra de las ventajas es que se puede realizar en la cama del paciente. Nosotros podemos ir con un ecógrafo portátil a donde el paciente lo necesite o incluso en el lugar de la lesión, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento, llámese los futbolistas, si contamos con un ecógrafo de fácil acceso, se puede realizar ahí mismo la exploración. Otra de las ventajas es que permite una exploración dinámica, es decir, nos vamos a ayudar de los movimientos del paciente para poder demostrar mejor alguna patología. Se puede realizar en el sitio exacto de la lesión, ya sea que sea una laceración, de todos modos lo podemos realizar en este sitio. También el uso del Doppler color y el Doppler poder va a cobrar importancia relevante, sobre todo en patologías pues, tumorales o en artropatías inflamatorias para ver la vascularidad. Nos va a permitir una comparación bilateral. Siempre que tengamos alguna duda, pues tenemos el otro brazo, la otra pierna, la otra rodilla para poder realizar alguna comparación. Y el seguimiento que podemos darle a alguna lesión, pues no tiene número, ¿no? Podemos hacer la ecografía las veces que sean necesarias para seguir una lesión, ya que no vamos a estar exponiendo al paciente a largos tiempos en la resonancia magnética, no lo vamos a estar exponiendo a radiación ionizante. Y pues es muy fácil de hacer, ¿no? Los seguimientos que sean necesarios. Vamos a empezar hablando un poco del equipo. Cuando se examinan los músculos y los tendones, la elección del transductor y la frecuencia de ultrasonidos adecuada va a depender de diversos factores, pero para fines prácticos vamos a utilizar sondas de alta frecuencia en tejidos superficiales y sondas de baja frecuencia en tejidos profundos. Es decir, para estructuras superficiales, ya sea el aparato extensor o flexor de las manos, vamos a hacer uso de la sonda en palo de golf o bien de una sonda lineal. A mí en lo personal, para explorar los dedos de pies y manos y tobillos, me gusta más hacer uso del palo de golf, que tiene una alta frecuencia, hasta 18 MHz, y vamos a utilizar la sonda convexa para explorar sitios más profundos, ya sea la cadera, o incluso podemos hacer uso de esta cuando pues el paciente, de acuerdo a su complexión, cuando es muy gruesa, nos cuesta trabajo visualizar ya sea el mango rotador con un transductor lineal, podemos hacer uso también del transductor convexo, ¿no? Es otra ventaja, que podemos iniciar la exploración con una sonda lineal, y si no nos es suficiente, podemos de inmediato hacer el cambio de sonda. Entonces, para fines prácticos, sondas de alta frecuencia para tejidos superficiales, sondas de alta frecuencia para estructuras más profundas, como la cadera, por ejemplo. En cuanto a la técnica, bueno, nosotros tratamos siempre de que el paciente esté en una posición cómoda durante la relajación completa. Aquí les muestro un ejemplo de cómo habitualmente realizamos una ecografía del mango rotador. Esto es en un paciente joven que puede estar sentado. Sin embargo, pues también tenemos pacientes que ya tuvieron algún EBC o que no pueden estar sentados, y nosotros tenemos la posibilidad de adaptarnos al paciente, ya sea lo hacemos con el paciente acostado, lo podemos hacer con el paciente en su silla de ruedas, podemos subir a hacerlo a piso, a donde sea necesario. Es otra de las ventajas bien importantes. Y otra cosa importante es que el paciente nos puede referir el sitio exacto de su dolor, nosotros ir a explorar esta zona a mayor detalle, y de esta forma vamos a acortar también el tiempo de la exploración. Bueno, hay que conocer que
cómo se ven los músculos y cómo se ven los tendones por ultrasonido. La ecotextura de los músculos esqueléticos normales va a constar de un fondo relativamente hipoecoico que va a reflejar los fascículos musculares como y unas bandas ecogénicas lineales que van a ser los tabiques fibroadiposos. Además, las aponeurosis también las vamos a visualizar ecogénicas. Y el tendón, todos los tendones por ecografía, en su eje largo van a mostrar una red interna constituida por muchos ecos lineales finos que van a estar densamente agrupados y le van a conferir un patrón fibrilar. Como en este ejemplo que les pongo, en el tendón del bíceps, alcancen a ver cómo se ven múltiples ecos lineales finos agrupados. Este es la característica de un tendón normal. Algo bien importante para la realización del ultrasonido en musculoesquelético es el conocimiento de la anisotropía. La anisotropía es un cambio del comportamiento en función al ángulo de incidencia del sonido. Es decir, un tendón normal es como el que les mostré en la imagen previa, es totalmente ecogénico, cuando el haz del sonido es totalmente perpendicular a este. Esto es importante porque en manos inexpertas se puede generar anisotropía, como en esta primera imagen que les muestro. Estamos observando un tendón del subescapular, aquí tenemos la coracoides, y vean cómo en esta porción más distal se ve una imagen hipoecoica, que bien, con la simple imagen pudiéramos pensar que se trata de una lesión, de una rotura. Sin embargo, al corregir nuestra incidencia del haz del sonido, vemos cómo en este mismo sitio el tendón es totalmente normal. Entonces, esto es muy importante porque al generar anisotropía podemos simular lesiones que realmente no existen. Otra de las ventajas del ultrasonido es que podemos hacer uso del Doppler color y poder solamente con pulsar un botón. Esto es especialmente útil en artropatías inflamatorias, como en este ejemplo que les pongo aquí, en una articulación metacarpofalángica. Observen cómo está distendida la sinovial, y al uso del Doppler color se demuestra cómo hay abundante vascularidad. Esto también va a ser especial cuando hay algún tipo de tumor, si queremos corroborar si tiene vascularidad interna, o bien al realizar algún procedimiento intervencionista, ya sea inyección de medicamento o biopsia, podamos elegir el sitio adecuado sin afectar alguna estructura vascular. Ahora pasamos a la ecografía diagnóstica. Algunos ejemplos. El más común, pues es el hombro, ¿no? Yo creo que como radiólogos generales y como especialistas en musculoesquelético, lo que más nos llega siempre es el mango rotador. Aquí les muestro un ejemplo de un tendón supraespinoso que tiene una imagen hipoecoica en la cara articular. Adicionalmente, observamos distensión de la bursa subacromial subdeltoidea. Y bueno, yo siempre les digo que para que estemos totalmente seguros de que no estamos generando anisotropía, demostremos esta imagen por lo menos en 2 ejes para corroborar que sea cierta, ¿no? Sobre todo en el hombro es muy importante no generar anisotropía, ya que pues, los músculos tienen un trayecto curvo y hay que tratar de incidir correctamente en ellos para no generar lesiones falsas. Otro de los usos, pues es en la muñeca, también es muy fácil de realizar. Aquí les pongo un ejemplo de un paciente con síndrome del túnel del carpo, donde observamos un nervio mediano que está aumentado en área y disminuido en ecogenicidad, está inflamado, y mostraba un área aproximada de 13 milímetros cuando tomamos como normal hasta 9 milímetros aproximadamente, ¿no? Entonces es muy fácil de realizar también la ecografía de muñeca, y en este diagnóstico pues es bastante útil y demostrativo. También lo podemos realizar en los dedos, como les digo, a mí me gusta más hacerlo con el palo de golf, sin embargo se puede hacer con cualquier transductor lineal. Aquí les muestro un engrosamiento de la polea A1 en un paciente que nos mandaban por diagnóstico de dedo en gatillo. En la rodilla el ultrasonido es útil. Es útil para las
para las estructuras periféricas, llámense el aparato extensor, los ligamentos colaterales, la cintilla iliotibial, la pata de ganso. Ya para los meniscos, pues la sensibilidad y especificidad del ultrasonido baja, porque nosotros solamente vamos a ser capaces de ver la periferia del menisco, y el estudio entonces pues sería la resonancia magnética, ¿no? El ideal. Y esto es también para los ligamentos cruzados. Podemos ver algunas cosas que nos sugieran que hay lesión de estos, sin embargo no es lo ideal. Aquí les pongo un ejemplo de un paciente que refería dolor en la rodilla a nivel anterior. Aquí les muestro un barrido donde a nivel de la inserción tibial se aprecia esta área hipoecoica. Este es el longitudinal, y en el eje transverso pues ya se aprecia esta solución de continuidad que es parcial a nivel del tendón patelar. ¿Se evalúan estructuras óseas por ultrasonido? Sí. Todos estamos pensando siempre que no se puede valorar para nada la estructura ósea, sin embargo, pues sí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, en este ejemplo que les pongo en la izquierda de una articulación acromioclavicular, podemos ver la formación de osteofitos, la disminución del espacio articular. En este otro ejemplo es un dedo, donde en la falange encontramos una solución de continuidad de la cortical asociado a su pequeño hematoma, ¿no? Entonces, sí podemos evaluar el hueso. Obviamente no es el estudio ideal. Generalmente cuando hay una fractura, pues obviamente no nos llega para un ultrasonido, pero bueno, sí se puede ver. Cuando estemos haciendo un ultrasonido de músculo esquelético, no está de más echar un vistazo a las superficies articulares que podamos observar y a las corticales que podamos observar. Otra de las ventajas que nos ofrece el ultrasonido es la tecnología de campo de visión ampliado. Este va a aumentar la capacidad de que se puedan representar músculos anchos y largos en una sola imagen, o por ejemplo también para medir lesiones que son muy grandes. Nos va a ayudar para demostrarles a ustedes también la anatomía, para poderlos medir, para que sepan exactamente en qué sitio anatómico está la lesión. Este ejemplo que les pongo es un paciente que no tenía nada. Es nada más para que vean cómo se realiza. Se empieza, lo que hace el ultrasonido es que va grabando la imagen conforme yo voy avanzando con el transductor. Y aquí les muestro el aparato extensor. Alcanzamos a ver un poco de cuádriceps, un poco del tendón cuádriceps, la rótula, finalmente el tendón rotuliano hasta su inserción en la tibia, ¿no? Entonces, esto por lo menos son 15 centímetros de exploración, que obviamente con una sonda que mide 5 centímetros no se los puedo demostrar, ¿no? Esta parte del campo de visión ampliado es muy útil para nosotros los radiólogos, para demostrar mejor las lesiones, y sobre todo para ustedes, ¿no? Para que puedan hacer la correlación del sitio anatómico donde está la lesión. Aquí les pongo otro ejemplo. Este es una paciente que refería dolor después de un traumatismo en la cara lateral de la rodilla, de la pierna, y se hace un barrido extendido sobre toda la tibia. Y aquí lo que les demuestro es que tenía un pequeño hematoma en el espesor del tejido celular subcutáneo. Aparte se demuestra cómo en esta zona está aumentado el espesor del tejido celular subcutáneo por edema, y se puede realizar la medición de todo el hematoma. Este es otro de los ejemplos. Este lo adquirí con una sonda en palo de golf. Esta es perfecta para los dedos porque se adapta, como es tan pequeña, se adapta perfectamente a las superficies. Y bueno, aquí se adquiere todo el aparato extensor de un dedo. Este es un paciente con una laceración. Entonces vean aquí cómo hay pérdida total de la continuidad, y está el otro fragmento retraído hasta acá. Esto se los puedo demostrar mejor con un campo de visión ampliado. Yo creo que queda más demostrado para ustedes. Yo creo que es muy fácil decir que sí, aquí es donde está roto. Y como les digo, esto se puede adquirir fácilmente. Nada más es necesario un poquito de práctica para poder lograr demostrarles en toda la extensión el aparato flexor de la mano o el extensor. Aquí les muestro un campo de visión ampliado un poco más pequeño.
Sin embargo, como les digo, es el mismo paciente, nada más que en este campo de visión ampliado me permite hacer la medición exacta de dónde están los cabos, ¿no? Es algo muy importante para ustedes y que yo les tengo que decir. Entonces, esta herramienta es muy útil para eso, ¿no? Y se ven perfectamente bien aquí dónde están los cabos. En esta ocasión, les digo, era un paciente con una laceración, estaba en zona flexora 2. Otra de las ventajas es la exploración dinámica. Esta nos va a permitir observar en tiempo real mientras el paciente realiza algún movimiento, ya sea que lo realice él mismo o nosotros le ayudemos a realizarlo. Esto para demostrar alguna patología. La más común que ustedes conocen es en el mango rotador, ¿no? La que hacemos para el pinzamiento subacromial. Lo que hacemos es colocar el transductor visualizando el supraespinoso y sin quitarnos de ahí, le pedimos al paciente que haga abducción de tal forma que logramos observar cómo todo el supraespinoso pasa sin problema por debajo del acromion. La cosa es que es muy fácil, lo podemos hacer las veces que sea necesario. Si nos queda duda, lo volvemos a hacer, incluso podemos tomar video. Y bueno, es una gran herramienta, ¿no? En el mango rotador es lo más común. Este es otro ejemplo de una exploración dinámica, donde la exploración dinámica es muy útil. Aquí vimos una lesión de la banda sagital, también conocida como nudillos de boxeador. Este es un paciente de 34 años que nos llegó, él refería haber practicado taekwondo, después de haber dado un golpe, decía que cuando flexionaba la mano sentía un chasquido. Y bueno, iniciamos la exploración con la mano en reposo y nosotros con la sonda, sin mover la sonda, le pedimos al paciente que vaya haciendo flexión progresiva. Entonces, al iniciar con la mano en reposo, vemos cómo el tendón extensor está en su sitio, ¿no? Sobre la cabeza del metacarpiano. Sin embargo, al irle pidiendo que haga la flexión progresiva, observen cómo el tendón se empieza a desplazar hacia medial, de tal forma que se luxa totalmente de su sitio. Entonces, esta es otro ejemplo donde la exploración dinámica es muy útil. Recuerden que la resonancia magnética, pues el paciente es estático y a veces nos cuesta trabajo encontrar esta clase de lesiones. Sin embargo, por ultrasonido es muy sencillo gracias a la exploración dinámica. Otro de los ejemplos es en las fracturas costales no visibles por radiografía. Hay veces que hacemos radiografías, la AP, la oblicua, y seguimos sin ver la fractura y el paciente sigue refiriendo dolor. Le podemos pedir un ultrasonido, es muy sencillo. Generalmente cuando sí hay una fractura, el paciente nos señala exactamente dónde está el dolor y es entonces que nosotros vamos en búsqueda de una posible fractura. Aquí lo observamos, les pongo este ejemplo, donde en la costilla se delimita la solución de continuidad de la cortical asociada a un pequeño hematoma que ya se encuentra en el espesor del pectoral menor. Ahora, la exploración dinámica, ¿ahí qué sentido tiene? Bueno, hay veces que no es tan sencillo verlas a simple vista. Le pedimos al paciente que haga una inspiración máxima, de tal forma que entonces las corticales se van a desplazar más y va a ser más fácil de visualizar la fractura costal. Y bueno, en cuanto al ultrasonido diagnóstico, pues el uso es muy amplio. No hay articulación, no hay parte del sistema musculoesquelético que no se pueda explorar por ecografía. Es útil para codo, tobillo, donde ustedes quieran. Todo se puede hacer con la sonda correcta, la paciencia y el conocimiento de la historia clínica. Eso es bien importante. Generalmente, pues ustedes nos mandan un diagnóstico de sospecha. Sin embargo, nosotros como radiólogos tenemos la tarea de investigar la cronicidad de la lesión, cómo fue que se lesionó. Nosotros siempre lo preguntamos, sobre todo pues porque tenemos al paciente frente a nosotros durante la realización de la ecografía. Entonces el paciente nos va diciendo, me duele cuando hago esto, cuando no hago aquello, me duele desde tal lado y es más fácil, ¿no? Sobre todo en las lesiones musculares, es muy común que el paciente nos dice, me duele aquí, y nosotros ponemos la sonda en donde nos dice y encontremos
la lesión muscular. Entonces, es muy útil siempre la interacción con el paciente, que el paciente nos tenga confianza, que nos diga dónde le duele y que nosotros nos tomemos el tiempo de explorar a profundidad y a detalle el sitio que el paciente refiere doloroso. Y bueno, como les decía, también la ecografía con intervención, también el uso es bastante amplio. Las ventajas es que vamos a tener un fácil posicionamiento del paciente. Aquí se trata de que el paciente esté cómodo, de que el sitio a explorar sea accesible para mí. Y otra de las ventajas es que vamos a visualizar en forma directa la aguja en todo el tiempo, desde que entre a la piel hasta que llegue a la lesión, que queramos ya sea administrar medicamento, que queramos biopsiar, lo que ustedes quieran, es una gran ventaja. Y el uso del Doppler color, como les mencionaba previamente, nos va a ayudar a evadir las estructuras vasculares, haciendo un procedimiento más seguro. Y bueno, pues como ya les dije varias veces, no hay radiación ionizante, entonces podemos tomarnos el tiempo que sea pertinente para poder hacer el procedimiento con éxito. La técnica para cualquier inyección, biopsia, lo que ustedes quieran, es la misma. Contamos con un ultrasonido, tenemos ya nuestra aguja seleccionada para lo que se desea hacer, ya sea inyectar medicamento, no sé, esteroide, anestesia, plasma rico en plaquetas. La técnica va a ser la misma, que nosotros visualicemos en todo momento la aguja. Y los tips para ello son que el sitio de entrada de la aguja en la piel esté alejada del transductor, es decir, que no esté no esté adyacente al mismo, ¿no? O sea, que esté un poquito más alejada para que nos permita visualizarla en todo su trayecto. Aquí les pongo dónde estaría la lesión, cómo está mi transductor incidiendo perpendicularmente y cómo el adecuado sitio de entrada es más lejano al transductor. Para que nosotros podamos observar la aguja en todo momento, vamos a hacer uso siempre de una técnica que se llama punta talón. ¿De qué se trata? Se trata de mover el transductor de arriba a abajo haciendo un taloneo de tal forma que se haga más o menos contacto con la piel en algún lado para lograr visualizar la aguja en toda su extensión. Otro de los tips que nos pueden ayudar es una vez que ya tengamos la aguja dentro y no la logramos visualizar, podemos hacer sutiles movimientos hacia arriba y hacia abajo para poder visualizar la punta de la aguja. También podemos hacer sutiles movimientos para los lados y a la vez la técnica del punta talón. Finalmente, cuando ya podemos visualizar en todo nuestro trayecto la aguja, pues se continúa a la inyección del medicamento, que también va a ser muy útil porque voy a estar viendo la lesión al mismo tiempo que voy a estar viendo la inyección del medicamento y de esta manera vamos a estar totalmente seguros que nuestro medicamento quedó en el sitio que nosotros esperábamos. Aquí les pongo un ejemplo de si ingresa la aguja muy cercana al transductor, el haz del sonido no va a poder ser perpendicular a esta y no la vamos a visualizar en una forma adecuada. Sin embargo, al hacer uso de la técnica punta talón, ingresar mi aguja más lejos, vamos a poder visualizarla en todo su trayecto. Es importante, bueno, es la parte importante y esencial de la guía ecográfica, que nosotros siempre veamos la aguja. Y pues bueno, aquí vean cómo estaba haciendo el transductor contacto totalmente con la piel y aquí ya hacemos uso de la técnica punta talón, podemos aplicar un poco más de gel y bueno, lograr ver nuestra aguja en todo su trayecto. El uso es múltiple, ¿no? Es donde ustedes quieran, donde ustedes consideren inyectar medicamento, ya sea analgésico, esteroide, plasma rico en plaquetas, donde ustedes quieran, se puede hacer, ¿no? Los ejemplos más comunes son la tendinopatía, no sé, el dedo en gatillo, que se puede liberar también, síndrome del túnel del carpo, en epicondilitis, bursitis, lesiones musculares, donde ustedes quieran, es accesible.
Aquí les muestro un ejemplo de una liberación de una pólea A1. La ecografía previa muestra cómo hay un engrosamiento focal de la pólea. Después se realiza, guiado por ecografía, la liberación. Aquí se visualiza en todo el trayecto la aguja. Y la ecografía posterior inmediata muestra cómo ya no existe ese engrosamiento que era visible en la primera imagen. También se puede hacer, pues como les digo, inyecciones en cualquier tendón, en cualquier parte muscular. Aquí tenemos un ejemplo de una epicondilitis lateral, donde observamos el tendón extensor común con aumento de su volumen y su disminución de la ecogenicidad. En este caso, lo que decidieron aplicarle fue plasma rico en plaquetas. Vean la extensión de toda la aguja. Aquí incluso ya se empieza a observar el depósito del material inyectado. Otra cosa que podemos hacer guiada por ecografía es el drenaje de un hematoma, de una colección donde ustedes la quieran. La técnica, pues primero se realiza una ecografía normal, se localiza el sitio de la lesión y viendo la aguja en todo el momento se llega hasta el centro de la lesión y se comienza a drenar. Otra cosa en la que es útil, y bueno, que usamos los radiólogos, es para la inyección articular cuando nos piden artorresonancias, por ejemplo, hacerlo por ecografía. Aquí les muestro un ejemplo de una cadera. La aguja se encuentra aquí a nivel del cuello femoral. Y esta es una inyección de hombro a nivel posterior. Vemos el infraespinoso, la cabeza humeral, y la aguja está casi llegando a la cabeza humeral, ¿no? Esto es algo que es fácil de hacer guiado por ecografía. Se puede hacer, bueno, las artorresonancias también se pueden guiar por fluoroscopía, pero el uso del ultrasonido pues también es factible. Y también se puede utilizar el ultrasonido para inyectar medicamento en raíces nerviosas. La técnica es la misma para todo. Se identifica la raíz nerviosa y se ve el sitio, y ve en todo el trayecto la aguja siempre, y esto aplica pues tanto para cervicales, para plexo sacro. La técnica siempre es la misma, el tener el conocimiento de la región anatómica, explorarlo previamente y pues proceder a hacer la inyección del medicamento que se requiera. Y bueno, en conclusión, pues la ecografía musculoesquelética tiene múltiples ventajas sobre otros métodos de imagen, ya que es un método dinámico e interactivo, además de que va a ser útil para guiar de procedimientos intervencionistas múltiples, los que sean, en donde sean. Si ustedes lo necesitan, se pueden hacer, se pueden guiar por ecografía. Va a ser pues más seguro para ustedes, más cómodo para el paciente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o comentario, o después quisieran ahondar en algún tema en específico, pues quedo a sus órdenes. Y bueno, espero que les haya sido útil esta pequeña charla. Doctora, muchísimas gracias. Excelente presentación. Yo me quedé realmente con la boca abierta de todas las aplicaciones que tiene el ultrasonido. Por ahí también, no sé si ahí en donde usted trabaja utilizan una técnica de elasto ultrasonografía, que es una técnica que mide o que se basa en medir la elasticidad de los tejidos y de esta manera poder hacer diagnóstico diferencial y otras utilidades muy, muy interesantes. De todas las que presentó, en lo que es en una cobertura amplia del ultrasonido me encantó. Yo creo que también a ti, José Luis, para todo lo que es mano. Veo que tiene muchas aplicaciones y realmente la intención y el objetivo de tenerla a usted con nosotros en esta noche, yo creo que se cumplió y se rebasaron esas expectativas. El ultrasonido como que está en boga nuevamente y está subutilizado. Ya vimos que tiene tremendas aplicaciones. Nos pregunta el doctor Galván que si se puede utilizar el transductor convexo únicamente para estructuras, perdón, que si se puede utilizar el transductor transverso tanto en estructuras superficiales y profundas o solamente para profundas. El convexo lo usamos generalmente para estructuras profundas como la cadera, pero bien les digo que hay pacientes que llegan
y son muy obesos, no puedo visualizar el mango con un transductor lineal simple, entonces ahí hago uso del convexo, ¿no? Cuando necesito mayor profundidad, porque les digo, la sonda lineal es para superficie, y cuando necesito más profundidad, pues uso el convexo. Excelente. Yo estoy al pendiente aquí en el chat de YouTube, así que adelante con sus preguntas. Doctora Hortensia Inés Malváez la manda a felicitar. Ella está en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos a varios otros colegas del resto de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos mensajes de felicitaciones y excelencia en su plática hasta el momento. Doctora, muchas gracias. Y les repito, seguimos al pendiente de las preguntas que nos puedan hacer. Doctora, ¿alguna contraindicación para el ultrasonido? Yo sé que unas indicaciones muy amplias, pocas limitaciones, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes de trauma reciente en donde puede haber un poco de compromiso de la cubierta cutánea, aunque sea un poco de dermoabrasión o algo? ¿Se puede utilizar un ultrasonido? ¿Se puede poner una película protectora como las que conocemos disponibles para hacer ultrasonidos sobre la extremidad? ¿No es necesario? ¿Qué modificaciones se pueden hacer en ese tipo de casos, doctora? Sí, pues hacemos técnica estéril. O sea, cubrimos nuestro transductor, utilizamos gel estéril y aplicamos mayor cantidad de gel para no hacer contacto directo con la piel y ocasionarle molestia al paciente. Pero contraindicaciones realmente no hay. O sea, se puede hacer, se hace con técnica estéril, se hace con todo el cuidado posible. Aplicamos abundante cantidad de gel para no tener que hacer la presión a la piel y listo. No hay ningún problema. Bien. Alfonso, eso es interesante. Digo, y le voy a preguntar a la doctora porque en el caso de mano, las lesiones de tendón, extensión, lo que sea, siempre la duda es, ¿se puede hacer sobre una herida abierta? Pues ya dijo la doctora que sí. En caso, digo, obviamente que este es más bien el caso de la parte burocrática, los seguros de gastos médicos, bla, bla, exigen un estudio que confirme el diagnóstico de una lesión de tendón. Entonces, digo, obviamente, clínicamente lo sabemos que se puede diagnosticar sin problema, pero el seguro burocráticamente pide algo que diagnostique, ¿no? Y no nada más la palabra del doctor. Entonces, bueno, es interesante saber que sí se puede, obviamente. Ahora he tenido problemas con heridas ya, o sea, ya se sutura la herida, no está abierta la piel, y uno pasa el transductor encima de la herida y le da una zona anecótica, ¿correcto? Sombra. Entonces, ya no ve nada uno, ya no puede ver porque tiene encima. ¿Cómo, digo, se puede mejorar eso? ¿Se puede evitar? Se puede mejorar, no se puede evitar totalmente, ¿no? Podemos ponernos de ladito a las suturas, tratar de que el sonido incida de otro lado para evitar las suturas, pero pues sí nos van a producir sombra acústica siempre, generalmente. Hacemos lo que se pueda por donde se pueda para que se vea mejor. Muy bien, sí me ha pasado eso que no puedo hacerlo. Transductores ideales para, digo, en mi caso, voy a preguntar por mi caso, ¿verdad? Para mano, por ejemplo, digo, me encanta mano, entonces, los traductores ya dijo que son lineales, pero megahertz ideales. 18, o sea, el palo de golf. El palo de golf es mi favorito para mano. Yo amo el palo de golf para la mano y los dedos. Ok, bien. Traductores más altos para nervio periférico, se ha visto que algunos son 70, he escuchado 70 MHz, digo, en investigación dicen que no son comerciales todavía en el mundo, pero ha habido traductores de 70, de 40, digo, son altísimos, ¿no? Sí, cada vez, pues la tecnología avanza y cada vez hay transductores de con mayor megahertz. Y pues esto es fabuloso, ojalá me lleguen pronto a las manos porque va a ser fantástico, ¿no? Poder tener una definición del patrón fibrilar, yo creo que vale la pena conseguirnos alguno. Sí, yo he escuchado más bien para nervio periférico, me enseñó una imagen hace unos meses mi esposa que fue a un curso de Estados Unidos, veían los fascículos, de hecho.
pueden contar los fascículos del mediano con un transductor de 70. Digo, la verdad no era para Sí, la lesión de mediano, pero era para diagnosticar enfermedades de membrana, ¿no? Era más bien para eso. ok. Sí, pues sí, se Digo, ve no era muchísimo para- mejor. sí, no, sería impresionante, o sea, eran como, Sí, como 20 fascículos que uno no puede ver ni en sombras, ¿no? Pero bueno, muy interesante eso. Ok, claro, claro. Doctora, una pregunta, si nosotros tenemos uso de, o tenemos necesidad de solicitar un ultrasonido, pero altamente especializado y obviamente no dominamos todos los alcances que pudiera tener el ultrasonido, ¿de qué manera un radiólogo especializado como usted nos puede asistir en esto? Es decir, si yo mando a mi paciente con sospecha de una lesión, y yo estoy suponiendo que usted le va a hacer la mejor técnica con todo protocolo de estudio, quizás muy diferente al que yo he solicitado. ¿De qué manera usted ha logrado establecer esa retroalimentación para el médico que lo solicita y que nos sirva también a nosotros como para poder cada vez hacer una solicitud más, digamos, adecuada para diagnosticar lo que queremos en el paciente y o también inclusive descubrir lesiones que a lo mejor no teníamos pensado encontrar, es decir, hacer el ejercicio completo de diagnóstico diferencial? sí, pues yo siempre he pensado que la comunicación entre ustedes y nosotros los radiólogos es fundamental, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera, que a veces que no tengo diagnóstico de sospecha, pero pues tengo al paciente, ¿no? Entonces yo le pregunto al paciente desde cuándo le duele, dónde le duele, le exploro hasta cansarme el sitio que me refiere doloroso. Y cuando me mandan un diagnóstico de envío, pues me aboco a ese, ¿no? O sea, hago la exploración general del hombro, por ejemplo, pero si ya me están diciendo supraespinoso, pues le pongo especial atención al supraespinoso y eso aplica para cualquier parte del cuerpo. Eh, yo creo que siempre es importante, tienen pues línea abierta conmigo cuando lo necesiten. A mí me encanta que me platiquen cómo está su paciente, qué es lo que le están sospechando. Y siempre entre ustedes y nosotros los radiólogos, yo creo que podemos ayudar más al paciente, podemos llegar a ese diagnóstico de una forma más rápida y mejor. Entonces, la comunicación entre ustedes y nosotros es fundamental. Usos en síndrome de salida torácica, doctora, ultrasonido. Sí, lo hacíamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, generalmente lo iniciábamos con un hockey stick y pues nos iba muy bien con ese. Sí, sí lo hacemos. Y supongo que hace exploración de troncos nerviosos y vasos. Y se pueden Sí, detectar ligamentos, la costilla, cervical, algunas otras estructuras que sí. sí, yo creo que el ultrasonido de plexo braquial siempre va acompañado también de otro estudio de imagen, ¿no? Ya sea la tomografía o la resonancia. Entonces, yo creo que ese siempre sí, en el instituto lo solíamos hacer tomografía y el ultrasonido de plexo, siempre iban de la mano. Perfecto. El doctor Coronado pregunta que en dónde labora usted, doctora, para localizarla. Yo le voy a dar la palabra para que nos diga en dónde está ubicada. Bueno, por las mañanas estoy en la clínica 1 del IMSS y en las tardes estoy en laboratorio Chopo en Sánchez Taboada, en zona Río. Perfecto. Pregunta contestada, doctor Coronado. Y el resto de los comentarios, excelente plática, felicidades doctora, puras felicitaciones doctora. Tenemos aquí muchos participantes locales y del resto de la República, todos muy satisfechos y muy contentos con su excelente ponencia, igual que nuestro colegio. ¿Algo más, José Sí, Luis? yo tengo una pregunta también. Bueno, ¿cuál es la lesión más pequeña, sea líquida, sólida, lo que quiera, que puede detectar un ultrasonido? Lo más pequeño, no sé, milímetros, no sé. O que Puedo ver lesiones de 1 milímetro. Pues si puedes ver O la sea, punta de una aguja, imagínate, yo creo que sí. sí, sí, de hecho las póleas, Interesante. doctor, o sea, se ven perfectamente con una sonda lineal. ok. Wow, excelente. Pues usar más el ultrasonido, ¿no, José Luis?
Pues, digo, no soy experto, pero sí me gusta, digo, obviamente me cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Porque no sé hacerle o no lo sé hacer bien, pero digo, he detectado cosas, pues lo básico, ¿no? Gangliones, lesiones de tendón, que ya sé que son clínicamente viables, ¿no? Pero sí, no, Claro. el traductor no se parece nada a lo que tiene la doctora, ¿verdad? Por supuesto. Pero sé que digo, que si aprendo un poquito más, por lo menos el diagnóstico de consultorio básico sí se puede hacer. Y obviamente para algo más práctico, obviamente pues no tengo entrenamiento y no pido el tiempo. Lo mando con radiólogos expertos, ¿no? Por supuesto. Pero nos ayuda en lo básico, por lo menos. Claro. El resto de Nunca había escuchado lo los, del plexo, pero bueno, está interesante. el resto de los colegas que nos acompañan a través de YouTube, ¿alguna otra pregunta? A la 1, a las 2, a las 3. Estamos concluyendo, nos quedan 5 minutitos. Muy bien, creo que no hay más preguntas por el momento. Vamos a dar conclusión a nuestra sesión ordinaria, nuestra primera sesión ordinaria del 2021 y pues empezamos con el pie derecho, doctora. Muchísimas gracias Gracias por la por invitación. su participación. Aquí hay una última pregunta del doctor Curiel. Condiciones que puedan condicionar a falsas positivas o falsas negativas. Ya nos hablaba de la anisotropía, que es un detalle técnico. Nos hablaba el doctor José Luis de algunos detalles del paciente posquirúrgico inmediato. ¿Qué otras cosas debemos estar al pendiente, doctora? Pues es básicamente eso en el ultrasonido de musculoesquelético, saber lidiar con la anisotropía, saber quitarla y pues es lo más importante, la anisotropía. Un paciente con implante, doctora, por ejemplo, en mano, con placas o tornillos, en dedos, en tobillo, ¿qué tanto el metal? Yo sé que va a causar una sombra acústica por detrás del metal, pero ¿qué tanto interfiere con las estructuras que están por encima, cubriendo al metal? Por ejemplo, ¿pudiéramos detectar aflojamiento de implante, de tornillos? La cuestión con los implantes metálicos va a ser la misma que el hueso. Puedo ver las ¿Sí? superficies por ultrasonido y puedo ver la afección a los tejidos blandos que se encuentran por arriba de ¿no? A veces si lo está pinzando, si se generó algún absceso, eso lo voy a poder ver, ¿no? Voy a ver las superficies y lo que está alrededor, sin ningún problema. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Doctor Alejandro González Rebatú, la manda felicitar. Es colega nuestro, egresado de Magdalena de las Salinas, cirujano de columna. Le manda felicitar. El doctor Arturo dice, en cuanto a la aplicación del plasma rico en plaquetas mediante terapia ecoguiada, pues ya lo comentaba, ¿no? Que es una herramienta muy, muy útil. Nos faltaron temas, comenta el doctor Oscar Genel, en cuanto al ultrasonido de cadera pediátrica, claro, es muy útil, sobre todo el aspecto dinámico de la ultrasonografía, podemos ver cómo se luxa y cómo se reduce la cadera. En algún momento me tocó utilizarlo como herramienta para enseñarle a los padres de familia cuando colocábamos el arnés de Pavlik y que ellos pudieran tener tanto una guía visual con ultrasonido, poderles decir, mire, ahí está la cadera dentro de su hijo, y que también pudieran palpar ese clic que se siente en la cadera cuando se coloca correctamente el arnés de Pavlik. Entonces hay una retroalimentación ahí positiva, visual y sensitiva, muy importante con el uso del ultrasonido. Yo creo que es una de las mejores ventajas, que es un estudio de imagen dinámico. Ya nos explicaba, doctora. Muy Doctora, ¿usted bien. hace ultrasonido de cadera de pediátricos? ¿Usted hace? Sí. Sí, para DDC y todo eso. ¿Para ver qué? Para displasia de cadera. ¿Usted hace ultrasonido para Sí, displasia de sí, cadera? Perfecto. sí. Pregunta el doctor Castañeda Palafox, ¿cómo podemos dar profundidad a la imagen cuando valoramos estructuras que son muy superficiales? Es un detalle técnico que pregunta Pues, el doctor. ajá, pues todos los ecógrafos tienen la opción de poder modificar la profundidad
y poder poner un foco que esté a la altura de la estructura que queremos explorar, y esto nos va a mejorar la imagen. Todos los ecógrafos cuentan con estos dos botoncitos. Es correcto. El doctor Fernando Cuestión Izquierdo, de aquí de nuestro colegio, comenta: el ultrasonido es operador dependiente, por lo tanto se necesita una curva de aprendizaje mediana larga. Claro, la doctora hizo una subespecialidad. Yo creo que esto no lo vamos a aprender a corto plazo. Quizás podamos aprender algunas maniobras muy básicas dentro de una subespecialidad como para realizar en el consultorio, pero ya detalles más específicos, pues definitivamente lo dejamos en manos del experto que realiza o dedica un tiempo necesario al estudio muy específico del sistema musculoesquelético a través de imágenes, y una de ellas pues es el ultrasonido, definitivamente. La manda felicitar al doctor José Manuel Robles Barbosa, excelente plática e imágenes, muchas felicitaciones. Muy bien, estamos en tiempo, José Luis, podemos yo creo que concluir nuevamente. Se dejaron venir las preguntas. Y pues listo, agradezco a todos los colegiados, miembros colegiados que asistieron a la sesión de hoy, y también definitivamente a nuestros invitados fuera de Tijuana, de colegios de ortopedia, y creo que la doctora también hizo bien en invitar a algunos residentes por ahí de la zona de Mexicali, supongo, doctora, y de la Ciudad de México. No, de aquí, de la Clínica 1. Ah, de aquí, de la Clínica 1, pues perfecto, mejor, para que vean a su maestra en todo su esplendor. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia, y los vamos a seguir convocando a nuestras próximas sesiones el resto del año. Doctora, muchas gracias por todo. En serio, un excelente. Gracias. Esperamos verla pronto por acá también. Gracias por la invitación. Buenas noches. Los ponentes, nos quedamos 5 minutitos.